Bendiciones para todos, familia de Dios. Dios le bendiga. Soy Pastor Pichardo del canal 70 veces 7, Perdón Sin Límite. Hoy es día 15 de abril del año 2026, siendo las 4:15 de la tarde. Un día caluroso un poco y dándole gracias a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros. Hasta aquí Dios nos ha ayudado a todos. Y dándole gracias a Dios también por la salud de mi esposa, que va mejorando día tras día. Sabemos que eso va cicatrizando y que esa herida va a sanar muy pronto en el nombre del Señor. El Señor es nuestro sanador. Él es el Dios Rafa, el Dios que sana. Hoy día yo quiero que estudiemos la palabra del Señor y en Juan capítulo 21. Entonces, vamos a tomar un texto de Juan capítulo 21, versículo 11. Simón Pedro sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Después que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a los discípulos en varias ocasiones. Esto quiere decir en 3 ocasiones. Y en esa ocasión que era la tercera vez, se mencionan los 153 peces, lo que acabamos de leer. Estos hombres, Pedro y los otros algunos discípulos, fueron a la pesca al mar de Tiberia y pasaron toda la noche pescando. Y no encontraron nada. Los peces se habían ido para otro lugar, y el lugar quizá donde ellos iban, donde estaban acostumbrados, no aparecía nada. Jesús llega a la playa y ellos estaban no tan profundo en el lago, en el mar de Tiberia, sino que ellos estaban más o menos a 200 codos. Jesús le pregunta y le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron: no. Como quien dice, no hemos sacado absolutamente nada. Jesús ya había encendido el fogón, ya Jesús tenía la leña caliente, la brasa y un pez encima, o un pescado, porque pez son los que están adentro del agua, pescado es ya cuando lo sacamos del agua. Entonces tenía un pescado ya en la brasa, y había pan también. Entonces Jesús le dice a ellos: ¿sabe qué, muchachos? Tiren la red a la derecha y van a encontrar algo. Entonces, cuando tiraron la red a la derecha, sacaron una cantidad de pescado enorme, 153 pescados, grande, y la red no se rompió. Eran 153 pescados grandes y la red no se rompió. Quiere decir que aparentemente la red con menos pescado que eso se rompía. Quizá ellos no podían tener una red profesional, digamos, aunque ellos eran pescadores profesionales, y en esa noche no habían agarrado nada.
En esta ocasión Jesús se apareció a sus discípulos en la orilla del mar de Tiberia mientras estaban regresando en una noche sin un pescado. Jesús, a quien ellos no habían reconocido, no se habían dado cuenta que era Jesús. No se habían dado cuenta que era Jesús, el que estaba ahí afuera. Era de noche, estaba amaneciendo y todavía no se podía distinguir la persona que estaba afuera a la orilla. Y la pregunta fue, ¿han pescado algo? Después de que los discípulos respondieron no, Jesús le dijo que la lanzaran la red a la derecha de ellos o a la derecha de la barca. Y ellos hicieron como Jesús les mandó que lo hicieran. Y pescaron tantos peces en la red que no podían cargar la red, que no podían cargarla de tantos peces que había. Alguien se dio cuenta inmediatamente que era Jesús y le dijo, Pedro, Pedro, Simón, es el Señor el que está allá afuera. Y Pedro inmediatamente cuando ese discípulo dijo, Simón Pedro, es el Señor, Pedro se lanzó al agua inmediatamente. Recuérdese que ellos, ¿qué ropaje tenían los apóstoles, los discípulos? Eran túnicas. Era peligroso meterse al agua con la túnica, que se mojara y que fuera a haber un accidente o algo. Entonces Pedro, yo no creo que estuviera desnudo completamente, pero sí su vestido o su falda, o quizás no la tenía puesta, o quizás tenía algo puesto ligero para poder efectuar la pesca que ellos estaban haciendo, o el trabajo que ellos estaban haciendo en ese momento. Cuestión de que la ropa que yo usaba en diario quizá le iba a molestar, no era una ropa adecuada para hacer el trabajo de la pesca, para estar ahí. Porque Pedro, al escuchar que era el Señor, se lanzó al agua. No fue para nadar, para ir a donde estaba Jesús. Y mientras los otros discípulos llegaron en la barca, estando apenas unos 200 codos, esa era la distancia que había de la playa a donde estaba Jesús. Entonces, yo creo que Pedro sentía que no estaba presentable para presentarse delante del Señor. Yo pienso que Pedro sentía que era una irreverencia que el Señor lo viera en la forma que estaba vestido. Yo creo que no era una forma deshonrosa, porque había más gente con él ahí también. Habían otros discípulos que estaban ahí también. Entonces, él no iba, por ejemplo, a estar en una forma deshonrosa delante de los otros discípulos tampoco. Pero él miró su condición y dijo, no estoy adecuadamente vestido para presentarme delante del Señor. En una ocasión estábamos en una escuela dominical y a mí me dio como un enojo
santo, podrá haber un enojo santo. Pero me molestó porque estábamos en una escuela dominicana y estábamos hablando sobre David. Cuando David deja el arca en casa de Obed-Edom y después a los 3 meses él va a traer el arca para llevarla a Jerusalén. Cuando David empieza a sentir esa emoción, esa alegría, ese gozo, y empieza a danzar, y va danzando y se quita las ropas reales. Hay que entender algunas cosas que suceden. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a aquella mujer de flujo de sangre que tenía 12 años padeciendo y había ido a todos los médicos y no sucedía nada, y era una mujer que estaba inmunda y no podía asistir a ningún lugar donde hubiera hombres, porque se iban a hacer inmundos. Tenía que tener cuidado donde se sentaba, porque al sentarse ella y después sentarse un hombre ahí, el hombre se hacía inmundo. Esa mujer tenía 12 años de dolor, de sacrificio, de tristeza. Ella había padecido demasiado, pero ella sabía dónde estaba la solución, que la solución estaba en Jesús, que su sanidad estaba en Jesús. Y había una gran multitud. Donde quiera que iba Jesús, había mucha gente. Iba mucha gente con él. Entonces aquella mujer sabía que gente iba a ser contaminada por ella, por su enfermedad, en ese grupo, pero ella se arriesgó. A veces nosotros tenemos que arriesgarnos. A veces nosotros tenemos que ser atrevidos. Y ella fue atrevida. Y ella dijo, si tan solo tocare el manto del Señor, si tan solo tocar el manto del Señor, seré sana. No fue el vestido del Señor. No. No fue la bata que usaba el Señor, que dice que era de una sola pieza. No fue eso lo que ella tocó. No fue el ruedo de eso que ella tocó. Ella dijo, si tan solo tocare el borde del manto del Señor. O sea, el manto es el talí. Es el manto de oración que usa los judíos cuando se lo ponen en la cabeza o aquí en el cuello y se tapan. Ese es el manto de la oración. Ningún judío va a orar sin ese manto. Porque ese manto tiene una oración así encima donde va la cabeza y tiene cuatro hileras de hilo y tiene 7 nudos. Y en esos nudos tiene los mandamientos ahí en los nudos. Entonces lo que esa mujer tocó fue el manto de Jesús. Lo que ella tocó fue ¿qué? El borde del vestido. Lo que ella tocó fue sí. O sea, el manto se llama el talí, pero aquellos hilos, 4 hilos que cuelgan, se llaman los sí. Ella tocó los sí. Inmediatamente el Señor le dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron, ¿cómo tú crees que dice? ¿Cómo que dice que alguien me ha tocado? Si la gente te aprieta, quita todo, hay mucha gente. No, él le dijo, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí, poder salió de mí, unción salió de mí, sanidad salió de mí. Y la mujer temblando le dijo, fui yo te toqué. Y esa mujer fue sana desde ese mismo momento. Eso fue, hermano. David venía gozoso. David venía gozoso y se quitó el manto, se quitó las ropas reales, pero no se quedó desnudo. No se quedó desnudo. Se quedó con ropa debajo. Porque no solo se usa la ropa, la bata
y sin nada. Y en ese día, en esa escuela dominicana, estaban hablando, no, que se quedó desnudo, que se le vieron los chones, que lo otro. Y a mí me dio una ira bien fea. Usted sabe lo cuidadosos que son los judíos para la ropa. Hay un barrio que se llama Mea Sherim, que significa las 100 puertas, ahí en Jerusalén. A la entrada de ese barrio Mea Sherim hay un rótulo que dice cómo usted tiene que presentarse, cómo si usted quiere entrar ahí, cómo usted va a entrar. No aceptan chores, pantalones cortos, no aceptan descostes ni nada de eso de las mujeres. Usted tiene que entrar presentable ahí, por respeto a Dios, por respeto a las personas que viven ahí. Entonces yo no creo que David iba a pasearse delante del pueblo en una condición deshonrosa. Yo no lo creo. David se podía quitar el manto, o David se podía quitar las ropas reales, la ropa de rey, pero no quedarse absolutamente sin nada. Yo no lo creo. Pero bueno, hay mucha gente y ese día lo estaban agarrando como de risa y de cosas, y a mí me molestó un poquito eso. Ahora, ¿qué significa que fueron 153 peces? Yo no creo que tenga un significado extraordinario. Todavía, yo no sé si alguien sabe por qué fueron 153 específicamente. Juan sí menciona el número. No sé si para Juan tenía un significado especial, porque Juan menciona el número y dice que eran 153 peces. Tal vez pensamos que fue algo extraordinario que sucedió ahí. O que Jesús seguía teniendo un tremendo y gran poder aún después de ser resucitado. Porque ellos habían visto muchos milagros de Jesús. Ellos habían visto sanidades, ellos habían visto restauración a la vida, como de Lázaro. Ellos habían visto cosas grandes que Jesús había hecho. Ahora ellos miran las cosas más grandes que Jesús podía hacer. La resurrección de Él mismo. La resurrección de Él mismo y estando ahí con ellos. Participando con ellos. Llamándolos hijitos, ¿tienen algo que comer? Y ellos contestaron, no. Pero ya él tenía un pez en la brasa y tenía pan. Y les dijo, si quieren sacar algo, si quieren aprovechar la noche, tírenla a la derecha y van a sacar una cantidad enorme de pez. Quizás no lo digo así, pero le digo yo que quizás fue así. Esto era como Él lo había demostrado antes de su resurrección, antes de su muerte. Ellos habían experimentado el poder que había en Jesús, la enseñanza que Jesús le había dado. Juan viene y les recuerda a ellos y les dice, ¿sabe qué? Ustedes se recuerdan allá en la boda de Caná, de Galilea, el milagro, el primer milagro de Jesús, cuando convirtió el agua
en vino. Eso fue un tremendo milagro que Jesús hizo en ese día. Cuando sanó a aquel hombre que estaba lleno de lepra, llagas en su cuerpo. ¿Se recuerdan de eso? Le dijo. Cuando le dijo que se fuera a lavar al río, y que él dijo, ¿y cómo me manda a lavarme a ese río que está sucio, ese río sucio? Y le dijeron, ve, zambúllete ahí las veces que él te dijo y verás si no te va a sanar. Zambúllete, tírate. Jesús le recuerda y le dice, o le recuerda en su mente a ellos, oh, maestro, si eres tú, manda que yo vaya también. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero le entró la duda y ¡pum! Empezó a hundirse. Y le decía, sálvame maestro, sálvame que perezco. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda que viene a nosotros a veces impide que nosotros hagamos lo que el Señor nos está diciendo que nosotros hagamos. Y ahí podemos seguir mencionando todo lo que Dios hizo, todo lo que el Señor hizo con mucha gente. Jesús hizo tantas cosas por la gente. Jesús hizo tanta maravilla y tanto prodigio. Y hay alguna razón para entender el número de los peces pescados en aquella mañana como otra cosa que el 153 peces. Quizás no. No tiene ningún significado. No hay ningún simbolismo en eso. El significado de los 153 peces en Juan capítulo 21, versículo 11 es sencillo. Su aparición en la red de los discípulos era importante para estos pecadores de oficio. También para todo lector del Evangelio tiene que ser importante. Justo unos versículos antes de que Juan registrase el capítulo 21 y los 153 peces, Juan explica que su propósito a escribir era que la gente creyera en Jesús y tuviera vida en su nombre. Vida en su nombre. Y eso es lo que tenemos nosotros. Si todas las cosas que Jesús hizo y todas las cosas que Jesús dijo si hubieran escrito, dice la palabra, no cabieran en este mundo. No cupieran en este mundo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros hemos creído en Jesús. Dice Juan, refiriéndonos al mismo Juan, el discípulo amado, a quien Jesús amaba, aquel que reposaba su cabeza en su hombro, aquel que
estuvo con la madre de Jesús al pie de la cruz. Aquel a quien Jesús le dijo, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Ese Juan, que después de la muerte y la resurrección de Jesús se hizo cargo de María y se la llevó hasta allá, hasta Turquía, a Éfeso, y vivió allá con María hasta que ella murió y su cuerpo entonces fue trasladado a Jerusalén, donde se encuentra la tumba de María. En Éfeso está la casa donde vivieron ellos, pero la tumba está allá en Jerusalén de María. Ese Juan que escribió primera, segunda de Juan, tercera de Juan, que escribió el Apocalipsis allá en la isla de Pasmo. Ese Juan que pusieron a hervir una tremenda olla llena de aceite y lo metieron a Juan adentro del aceite y no le pasó absolutamente nada, salió ileso de ahí. Ese Juan que nos dice a nosotros, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese Juan que nos dice a nosotros y nos aconseja y nos habla sobre Jesús. Y nos dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oiga lo que dice Juan, nos dio a su Hijo unigénito, quiere decir que uno solo. Dios no tiene más, sino uno, a Jesucristo. Pero cuando María dice que Jesús era su primogénito, es decir, que hubieron más después de Jesús. Y usted lo puede ver ahí en Marcos capítulo 6. Ahí está. Ahora ese Juan también nos dice, después de Juan 3:16, nos dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso fue que él vino, a salvar la humanidad. Los judíos pensaban que Jesús tenía que venir a liberarlos del yugo de Roma, porque Israel estaba esclavizado por Roma en ese tiempo de Jesús. A Jesús lo vieron como un político, como que venía a usurpar reino o a competir con Roma, con los emperadores de Roma, pero no. Jesús no vino a eso. Jesús venía a liberarnos a nosotros, pero del pecado que el hombre había cometido allá en el principio, porque por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la vida. Porque por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la salvación. Jesús vino a esta tierra a reconciliarnos con Dios, ya que nosotros estábamos en enemistad con Dios. Y Juan dice en el versículo 18, pero todo aquel que en él, en Jesús, no han creído, ya han sido condenados. Hay pecado, dice Juan, de muerte, en lo cual yo digo ya no se pida.
como la blasfemia al Espíritu Santo. Otro pecado es no recibir a Cristo como Señor y Salvador. No tenemos que hacer blasfemia, pero si acaso alguien blasfemara contra el Padre o blasfemara contra el Hijo, le serán perdonados. Porque dice la Biblia, dice Jesús, todos los pecados que el hombre cometa le serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo añado, no recibir a Cristo como Señor y Salvador es un pecado de muerte, porque la persona que se va de este mundo sin Cristo, ¿a dónde va? Pregúntese usted. La persona que se va con Cristo va directamente al tercer cielo, pero el que se va sin Cristo va a las profundidades de la tierra, al infierno. Juan fue el único de los discípulos que murió de vejez. Dios se lo lleva, o Dios permite que a él lo destierren y lo lleven allá a esa isla de Pasmo. Y ahí Dios le revela el libro de Apocalipsis, que nosotros vemos tanta maravilla y tantas cosas, el libro que menciona ahí cielo nuevo y tierra nueva, el libro que nos habla de las 7 iglesias, el libro que nos habla al final de todo y que dice que el que le quite o le ponga a la palabra, su nombre será quitado del libro de la vida. Al final. Todo eso nos habla Juan. Pero un día le vamos a preguntar a Juan qué significaban los 153 peces. O quizás antes de eso vamos a ver, lo vamos a investigar, qué quiere decir. Pero lo importante es de que fueron 153 y la red no se rompió y eran peces grandes, dándome a entender que Jesús tenía poder cuando estuvo en vida y aún tenía poder cuando resucitó. Y después que sucedió eso, él dijo, y vosotros haréis cosas mayores que las que yo he hecho. ¿Sabe por qué no lo hacemos nosotros? Porque nos falta fe. ¿Sabe por qué los muertos no resucitan en este tiempo? Porque nos falta fe. ¿Sabe por qué no se sana la gente cuando oramos? Porque nos falta fe. Si tuviera fe, como un granito de mostaza, le dijeran a ese monte, tírate al mar y se tiraría. Si tuviera fe, como un granito de mostaza, le dijéramos a un muerto, levántate de ahí y se levantaría. No tenemos fe. La fe en nosotros es tan pequeñita que no la podemos ver con los ojos naturales. Aún ni con un microscopio yo creo que la podemos ver. Y yo le digo, Señor, aumentame la fe, dame fe, oh Señor. Hasta aquí le dejo la palabra del Señor. Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que muchas bendiciones, saludos a la familia y hasta un próximo video muy pronto. Vamos a ver qué Dios quiere que enseñemos, qué Dios quiere que hablemos en un próximo video. Escuche los videos, no mire solo el comienzo, mírelo entero para que sepa al final de qué se trata y de qué hablamos. No se quede solamente con el título, porque el título Jesús le dijo, tenía algo de comer, para que usted sepa por qué Jesús dijo que si tenían algo de comer. Espero que se hayan gozado y que como yo me he gozado también y que esta palabra pueda llegar a usted. Dios le bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima.